¿Algún diputado o diputada sobre el mismo tema guste participar? Bien, continuamos con los posicionamientos. Posicionamiento del diputado Gerardo Valencia, integrante del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sobre Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa. Adelante, diputado, tiene usted el uso de la voz. Con su permiso, diputada presidente. Los planteles del nivel básico no reúnen las condiciones físicas apropiadas para fortalecer la reforma educativa planteada en el 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. Como se recuerda, dicha reforma consideró que para alcanzar la calidad educativa era indispensable mejorar las condiciones materiales de las escuelas, así como capacitar a los docentes. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, desde esta alta tribuna ha reiterado que tanto el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación han coincidido en que las escuelas registran un atraso muy significativo en sus condiciones físicas, lo cual no solo impide contar con un proceso educativo a la altura que requiere el país para tener un adecuado desarrollo social, sino que también pone en riesgo la vida de alumnos, personal docente y administrativo. Tan solo hay que recordar que en los últimos meses, directivos, maestros y alumnos de diferentes escuelas de la entidad se manifestaron con acciones que llamaron la atención regional, nacional e internacional sobre las condiciones precarias en que se encontraban sus planteles. Hasta entonces, actuaron las autoridades responsables de atender sus necesidades. Recientemente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realizó un estudio en materia de infraestructura escolar, el cual reveló que son pocas las escuelas que tienen todos los espacios físicos de apoyo para la enseñanza, es decir, con salones de cómputo, bibliotecas escolares, salas de profesores y salones de actividades artísticas. Asimismo, estableció que entre 95 y 99% de las escuelas indígenas no cuentan con ninguno de tales espacios, o bien solo cuentan con biblioteca escolar, y eso es lamentable. Eso ya de por sí es preocupante, ya que según el estudio denominado Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha reconocido que, cito, abro la cita, los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a clases que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos o atractivos adicionales. Cierro la cita. Sin embargo, lo más delicado es que el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación resaltó que hay casos donde la seguridad de las comunidades escolares está en riesgo debido al deterioro de la infraestructura y por ello expresó la necesidad de implementar acciones urgentes para salvaguardar la integridad de alumnos y del personal educativo. Esta situación motivó a que la Comisión de Educación Pública y Cultura de esta Cámara Legislativa sostuviera reuniones de trabajo con Bernardino Antelo Vilches, director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. No obstante, apreciamos que hay serias dificultades para que este instituto pueda atender efectivamente las deficiencias físicas de las escuelas. Bajo estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense se dio a la tarea de revisar cómo opera el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, cuya responsabilidad central es precisamente mejorar y preservar las condiciones materiales de los planteles educativos, sobre todo
los del nivel básico. Esa es la razón del presente posicionamiento. Nos parece sumamente importante que en este sentido deseamos compartir con ustedes la siguiente información. Principalmente encontramos que la Ley General de Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2008, prevé que en las entidades federativas existan los organismos responsables de la infraestructura física educativa. El artículo 10º, transitorio del decreto mediante el que se expide la ley, establece que las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación en un plazo no mayor de 180 días hábiles a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y de que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de la presente ley. Cierro la cita. También ubicamos que el 28 de marzo del 2008, por decreto administrativo del gobernador Jesús Aguilar Padilla, en nuestro estado se creó el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, es decir, se estableció 57 días después de la entrada en vigor de la Ley General. Sin embargo, el artículo transitorio establece que debe adecuarse la legislación y es esta situación la que busca solventar una iniciativa del PAS presentada en días recientes, pretendiendo que por este medio instituir una legislación específica en materia de infraestructura física educativa en armonía con la Ley General. En este sentido, es en este sentido que el grupo parlamentario del Partido Sinaloense elaboró y entregó a Oficialía de Partes la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Sinaloa. Esta iniciativa retoma todo lo relativo al objeto y funciones del Instituto, sus órganos de gobierno y administración, así como lo relacionado con el patrimonio con base en los elementos de la legislación general. No obstante, adecua lo relativo a la integración de la Junta de Gobierno, con lo cual pasa a estar integrada por el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, quien la presidirá, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Poder Legislativo del Estado, quien será su vicepresidente, un secretario técnico, el titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, el titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, el director del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sinaloa, los presidentes municipales, un representante del Colegio de Ingenieros Civiles, un representante del Colegio de Arquitectos y finalmente el representante de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en el Estado. Asimismo, establece principios y obligaciones para que las instituciones educativas, tanto de carácter público como privado, que son retomados de la legislación general, de igual modo establece la concurrencia en la materia de infraestructura física educativa mediante la definición de las autoridades. El gobernador del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa y los presidentes municipales. Todo ello para la creación de una legislación específica en materia de infraestructura física educativa, misma que también contempla un apartado dedicado a su calidad y certificación. Uno de los elementos más relevantes de nuestra iniciativa es la creación de la figura de la vicepresidencia de la Junta de Gobierno del Instituto en mención, ya que se propone esta recaiga en quien presida la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado. Ello con el fin de dar participación al Poder Legislativo en la integración de dicho órgano de gobierno. En este sentido, nuestra iniciativa intenta superar la diferencia entre lo que hay, un decreto administrativo, y lo que propone la Ley General para trabajar conforme a la legislación general de la materia. De este modo, se atenderán más eficientemente las necesidades en infraestructura física educativa al armonizar la ley con la legislación general. Se trata entonces
de avanzar sustancialmente en la mejora de las escuelas. Y para ello estamos convencidos del que cambio normativo del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa es una acción en pro de esos objetivos. Sin lugar a dudas, intervenir en el fortalecimiento educativo es no solo un detonador de progreso, sino que es también un preventivo para muchos problemas sociales, así como un instrumento fundamental para generar efectos multiplicadores y redistributivos. Es cuanto, diputada presidente. Muchísimas gracias, diputado Valencia. ¿Alguna diputada o diputado sobre el mismo tema desee participar? Bien, continuamos con los posicionamientos. Posicionamiento de la diputada Zoila Maribel Gagiola Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, sobre pensiones. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Zoila Maribel Gagiola Camacho. Con su permiso, diputado presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Pudiésemos pensar y podemos pensar que debido al espíritu navideño sería mejor no hacer ya posicionamientos y aplicar el principio que cuando las palabras no son mayores que el silencio es mejor guardarlas. Pero queremos hacerlo a un lado este principio y pronunciarnos sobre un tema que es el sistema de pensiones y jubilaciones. En México, el sistema de pensiones resulta muy complejo. No obstante, trataremos de comprender cuál ha sido su evolución y los principales problemas que lo tienen catalogado como una bomba de tiempo, la cual en muchos espacios ya ha explotado, si este tema no se asume con responsabilidad. Según los fisiólogos, el periodo activo del ser humano que trabaja oscila entre 30 y 40 años de su vida, y la edad con la que debe alcanzar su retiro laboral fluctúa entre los 60 y los 70 años. Llegada a esta etapa, la persona sufre un cansancio natural, independientemente del estado de salud que prevalezca en ese momento. En otras palabras, el trabajador experimenta un imperceptible deterioro que muchas veces puede corregir, mas no desaparecer. Esta es la razón por la que muchos trabajadores buscan retirarse de sus empleos y dedicarse a otras actividades. Dicho retiro es una jubilación de la cual obtienen una compensación económica por el resto de su vida. La pensión que un trabajador recibe, precisamente, es un reconocimiento por la labor realizada en sus años productivos. En México, como en la mayoría de los países del mundo, se ha acentuado la preocupación, sobre todo en las últimas décadas, de asegurar un buen nivel de vida para los trabajadores al término de su etapa laboral, ya sea por retiro o por invalidez. Además de la importancia que reviste la pensión para el trabajador que se jubila, dichos fondos sirven para promover el ahorro interno de un país, aspecto sumamente significativo para su economía, pues dichos fondos pueden ser invertidos en actividades productivas para ayudar al crecimiento del mismo. Y si no, veamos un ejemplo, cuando con Cedillo Ponce de León se retiraron los fondos para el retiro, los 80,000 millones de pesos, y se mandaron a los fondos de retiro privados. Los gobiernos han asumido con toda razón que la mayoría de las personas no tienen conciencia de la necesidad de ahorrar para la vejez, por lo que se justifica que el sistema de ahorro sea obligatorio, el cual se puede complementar con la promoción de ahorros voluntarios. Por lo mismo, el gobierno debe hacerse responsable de su buen funcionamiento. En México coexisten diferentes esquemas pensionarios que cuentan con características particulares. El más importante del país es el del IMSS, administrado a través de las AFORES, y la pensión ISSSTE. Cabe añadir que en un principio la jubilación se considera como una prestación laboral más, pero con el tiempo se ha convertido en un derecho inalienable del trabajador. Cuando se iniciaron los sistemas de seguridad social como los conocemos ahora, los trabajadores activos, es decir, los cotizantes,
a través de un porcentaje de su sueldo, podían sostener a los pocos jubilados que tenían derecho a una pensión. Este sistema se denominó sistema de reparto y nunca en aquel momento se pensó cómo nos alcanzaría pronto, pues precisamente la curva poblacional o el bono poblacional epidemiológico. Con el paso del tiempo, el número de jubilados fue aumentando con relación al número de cotizantes, por lo que el porcentaje de las cotizaciones ha tenido que incrementarse para seguir pagando las pensiones cada vez más raquíticas. En algunos países la relación entre el cotizante y el pensionado es de 1 a 1, es decir, cada trabajador activo, además de mantener a su familia y a sí mismo, debe también mantener a un jubilado y las cotizaciones son muy elevadas. En comparación con nuestro país, que es de 7 a 1, es decir, por cada 7 trabajadores que cotizan se mantiene a un pensionado, aún. Con este sistema, un trabajador que hubiera estado afiliado al IMSS durante los últimos años previo a su retiro, recibía la misma pensión que un trabajador que hubiera cotizado toda su vida. Estas son algunas de las razones por las que técnicamente el sistema de reparto fracasó, lo que obligó al gobierno federal a reformar el sistema de pensiones del IMSS en 1997. Fue en este año cuando se introdujo el sistema de contribución definida de cuentas individuales, es al que le llamamos que se privatizó, dirigido a los trabajadores del sector privado, mismo que sería ampliado para los trabajadores del sector público en 2007 y que hoy sabemos todos cómo nos encontramos. A pesar de las reformas, el principal reto al que se enfrentó este sistema fue la transición del antiguo sistema de pensiones de reparto al nuevo sistema, a través del cual los trabajadores realizarían aportaciones a empresas financieras privadas llamadas desde entonces administradoras de fondos para el retiro, que son las AFORES. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, el Ejecutivo Federal presentó una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el objeto de desvincular el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, la pensión ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, del ISSSTE. Estos son solo algunos de los cambios que ha sufrido el sistema de pensiones de nuestro país. Sin embargo, en Sinaloa se vive una situación todavía más especial y preocupante respecto a los trabajadores estatales. Mediante el decreto 314, emitido por el Congreso del Estado y publicado el 30 de marzo de 2009, se creó la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, donde se establecía que se generaría un fondo con las aportaciones correspondientes al 10% del salario mensual que cubre la parte patronal. Mientras tanto, a los trabajadores al servicio del Estado les sería descontado de la nómina el equivalente a un 7.62% de sus ingresos mensuales, con lo que se abrirían entonces las cuentas individualizadas. A partir de esta nueva ley, los trabajadores de nuevo ingreso pueden jubilarse cuando hayan cumplido al menos 65 años de edad y cubierto 25 o más años de cotización en el instituto que se formará para administrar estos fondos. Los empleados activos mantendrán la prerrogativa de jubilarse a la edad de 47 años con respecto a las mujeres y a los 52 en el caso de los hombres, una vez cumplida una antigüedad laboral de 25 y 30 años, independientemente de su edad biológica. Desafortunadamente, este sistema sufre la desatención de las actuales autoridades del Estado. Al revisar los datos de la Auditoría Superior del Estado de la ACE, en los informes de la cuenta pública del Gobierno de Sinaloa del 2013 al 2015, nos encontramos, que es lo que cuestionábamos ayer precisamente al secretario de Finanzas, que las aportaciones salariales de los empleados de gobierno fueron retenidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, pero no entregadas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al IPES, es decir, se les dio un destino diferente. En los últimos 3 años, el gobierno de Sinaloa dejó en cero las aportaciones de sus trabajadores a este instituto y quintuplicó su deuda.
de 2013 a 2015 la deuda con el IPES pasó de 157 millones a 827 millones 931 mil 428 pesos. El grupo parlamentario del Partido Sinaloense consideramos preocupante esta situación, generada principalmente por la desatención de las propias autoridades estatales, pero inquieta más que a unos días de terminar la administración estatal, el Ejecutivo pretenda modificar la Ley de Seguridad Pública con el fin de eliminar el retiro anticipado y obligar a los policías estatales y municipales a laborar 30 años para tener derecho a una pensión. Si recordamos, esta iniciativa el gobierno estatal la presentó en septiembre de 2014 y fue aprobada en octubre de 2015, donde se reducía la edad para poderse pensionar de 30 a 25 años de antigüedad. Además de esto, se dijo que era para que pudiese haber un retiro digno. A mitad del sexenio, de este sexenio, se otorgaron beneficios a los policías con esta ley de seguridad pública del Estado. Pero hoy, un mes antes de irnos, como gobierno estatal, se propone quitárselos, estos beneficios. Y el mes pasado se envía otra iniciativa que sube de nuevo a los 30 años de antigüedad para poderse pensionar, quitando este beneficio y otros. Y aquí se dice inicialmente que se reduce, la propuesta dice, se reduce de 30 a 25 años de servicio para tener derecho a una pensión por seguro digno, por retiro digno. Pero hoy que se pretende volverla a aumentar a 30 años, se dice, como alternativa para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones, sería de la mayor relevancia que esta honorable soberanía analice la factibilidad de modificarlo a efecto de que se incremente 5 años el tiempo de servicio para gozar del derecho a la pensión por retiro, para quedar en 30 años. Así establece la nueva propuesta. Y esto lo atribuyen que en 2015 y 2016 no estuvo fondeado esta aportación, lo que genera un déficit actuarial que crece en la misma proporción que han aumentado las obligaciones de los pensionarios, ¿no? Por supuesto, las personas que se pensionan cada día aumentan, pero bueno, las aportaciones deben aumentar para que podamos nosotros seguir considerando esos derechos inalienables de todos los trabajadores. También debemos decir que en 2015 en esta misma ley se creó también la pensión por retiro anticipado para quienes cumplan 45 años de edad y tengan 15 años de servicio. Y hoy se dice que al menos esta modificación se debe de hacer para que entonces se aumenten los años de servicio para que puedan tener la pensión por retiro anticipado o la pensión por vejez con 65 años de edad y al menos 10 años de servicio y poderlos aumentar al menos a 15. Eso es lo que ha prevalecido en cuanto a la propuesta del gobierno estatal por la Ley de Seguridad con los aspectos de los policías, que es importante y consideramos como grupos vulnerables y grupos con una exposición y riesgo de trabajo, donde estas modificaciones tenemos que analizarlas con toda responsabilidad para que podamos seguir conservando ese derecho de estos trabajadores también. A pesar de que en 2017 el rubro de jubilaciones y pensiones se incrementó en más de 1,000 millones de pesos con respecto al aplicado en 2016, para este año se ejercerán 2,850 millones de pesos, recurso que sin embargo será insuficiente debido al arrastre tan irresponsable que se trae desde el 2011. Eso es lo que hemos estado viendo en nuestra ley de ingresos y en nuestro presupuesto de egresos para 2017. Y estos, compañeros, son solo algunos datos duros que competen al problema de pensiones estatales que se vive en Sinaloa. Compañeras y compañeros diputados, en la fracción parlamentaria del Partido Sinaloense sabemos que en estos 15 días que le quedan a la actual administración, poco les podemos exigir, pero les podemos plantear algunas acciones. No dictaminar de manera irreflexiva y por lo tanto detener toda iniciativa tendiente a reformar las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores del municipio y del Estado que continúen dañando nuestros derechos humanos y nuestros derechos de trabajadores. Punto 2. De existir alguna iniciativa de reformas a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Estado y municipales, esta debe analizarse con todos los legisladores interesados
tomando en cuenta además a los trabajadores a quienes va dirigida. Tercero, solicitar al Auditor Superior del Estado, Antonio Vega Gagiola, un informe detallado de la situación actual del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, del IPES. Y cuarto, solicitar a la Auditoría Superior del Estado un diagnóstico para los siguientes años del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. Compañeras y compañeros diputados, evitemos legislar de manera irresponsable en contra de los derechos laborales de miles de trabajadores de Sinaloa. Asumamos que el problema de las pensiones es uno de los temas más graves y preocupantes que enfrentarán los próximos gobiernos y nosotros como Poder Legislativo tenemos la corresponsabilidad de cogobernar a nuestra entidad. No generemos inconformidad en los trabajadores que genere un clima de desestabilidad en Sinaloa a través de la desestabilidad de cada familia. En correspondencia con estos planteamientos, el PAS considera apropiado que en lo inmediato la presente legislatura considere las siguientes propuestas. Primero, conformar una comisión especial y plural de diputados de esta representación para hacer una revisión exhaustiva del Instituto de Pensiones Estatales, así como del funcionamiento del mismo, ponderando, se proponga y realicen las adecuaciones necesarias para atender los estándares nacionales e internacionales en la materia y priorizando en todo momento los derechos humanos de los trabajadores aportantes, es decir, de todos nosotros. Todo esto con la intención de proteger y garantizar los ahorros de los trabajadores para sus pensiones. Y segundo, exhortar a los gobiernos municipales y del Estado, así como a los entes paraestatales, para que elaboren y apliquen estrategias específicas con la finalidad de afrontar la situación social y financiera en la que se encuentran dichas instituciones públicas con relación al tema de las pensiones y jubilaciones. Es importante y fundamental establecer diagnósticos reales con estudios actuariales reales para que nosotros podamos pensar en medidas y mecanismos que nos permitan, como sociedad no solo sinaloense, sino mexicana, poder enfrentar esta grave situación de pensiones y jubilaciones. Recuerden que el bono demográfico, la curva poblacional de México, pues cada día tenemos más años. Por lo tanto, las personas que nos debemos pensionar y jubilar, cada día seremos más, pero debemos ser más en realidad. No restarnos ese derecho y esa posibilidad, que es atentar realmente al bienestar de todas las familias y de todos nosotros. Muchas gracias.